Hoy es día 10 de febrero del 2026. La lectura del día de hoy es de Marcos 7, del 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Ya que los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos, hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores al volver del mercado. No comen sin haber primero las abluciones y observan muchas otras por tradición, como purificar los vasos y las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre y a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre y a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es para el templo, ofrenda solamente para el templo, ya no pueden hacer nada por su padre o por su madre, así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas otras cosas semejantes a esta. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues la lectura del día de hoy de Juan Marcos nos está enseñando que nosotros anteponemos tradiciones, costumbres, modo vivendis, inventado por nosotros, antes que cumplir con la palabra de Dios. Inventamos muchas cosas, como grupo, como agrupación, como comunidad o iglesia o institución. Y pues bueno, ustedes saben, ¿verdad?, que se han inventado muchas cosas y nos dicen muchas cosas inventadas, ¿sí? Y bueno, voy a marcar algunas, ¿no? Para que las tengan ustedes también presentes. Y bueno, pues ahorita a lo mejor rompo el paradigma de muchos de ustedes. Pero en realidad, pues es que es la verdad. Aquí nos está diciendo que Jesucristo les dijo a los fariseos, a los escribas, exactamente lo que hoy en día se sigue presentando. No sé, de veras no hemos avanzado después de 2000 años. Sí, más de 2000 años no hemos avanzado en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, en la doctrina de Cristo. Sí, hemos pasado por alto su enseñanza. Yo siempre les he dicho que cuando termina la misa, nosotros los católicos cuando vamos, el Padre nos dice: vayan en paz, la misa ha terminado, demos gracias a Dios. ¿A poco no decimos así? Gracias a Dios, ¿no? Y ya, en vez de que nos diga el Padre: vayan en paz, la misa ha terminado, a hacer el bien a los demás, a cumplir con el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuándo han escuchado ustedes eso cuando termina la misa? Digo, disculpen, hermanos sacerdotes, presbíteros, que esté yo criticándoles de esta manera, ¿no? Dirán ustedes: pues es que la liturgia que está impuesta por nuestra institución, ¿no?, desde el Vaticano nos menciona eso, que así lo hagamos. Ay, ahora resulta que sí son muy cumplidores, ¿no? Sí, ya saben. Sí, hay una ley muy importante donde dice que no te deben de cobrar por ninguna acción sacramental que lleves a cabo con la comunidad, con los feligreses. Y nos siguen cobrando. Cualquier sacramento que te administran te lo cobran. Barato, caro, como tú quieras y mandes, ¿no? Porque vas y le dices al padre: oiga, padre, quiero llevar a cabo mi matrimonio. ¿Cómo no? ¿Quieres alfombra? Te cuesta tanto para que llegues con una alfombra desde el pasillo hasta el altar. ¿Quieres flores? Te cuesta tanto. ¿Qué tipo de flores quieres? Esas te vamos a poner en todos los floreros, ¿sí? ¿Quieres que te ponga reclinatorios envueltos con decoración blanca, beige? ¿De qué color? Te cuesta tanto. ¿Vas a querer música? ¿Quieres el organista? Te cuesta tanto. ¿Quieres una estudiantina? Te cuesta tanto. No, o sea, para todo, para todo, ¿no? Y supuestamente no. Ah, no, pues es que ya son cosas tuyas. Yo por mí te caso así, a raíz. Sin alfombra, sin flores, sin reclinatorios, ¿no? Es más, sin misa. Nada más ven y te doy la bendición y llégale. Y después nos critican, nos dicen:
Ah, pero sí tienes dinero para la fiesta, para el salón, ¿sí? ¿Para cuántos invitados? 150 invitados, ¿no? Si tienes dinero para pagar un conjunto, para pagarle al maestro de ceremonias, ¿no? Sí, ya sabes, ya cobran 2,000 pesos la fiesta, ¿no? Si ya subieron su tarifa. Estamos en el año 2026, como dijimos en el principio de la lectura. Bueno, pues miren, desafortunadamente pues han inventado muchas cosas, se inventan muchas cosas. Y no solamente eso, sino tradiciones y costumbres, ¿no? ¿Sí? Y bueno, vamos a hablar de ellas ahorita, vamos a desenvolver la lectura para que punto por punto vayamos a ir tocando. Disculpen, ¿no? Los que no les conviene esto, pues mejor ya ni lo escuchen, ¿no? Porque la verdad es que les voy a herir sus sentimientos, ¿no? Pero la verdad, pues es la verdad, o sea, ¿para qué andamos con vueltas? Dice aquí Juan Marcos capítulo 7, del 1 al 13, que en aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y los escribas. Venían desde Jerusalén viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras. Sí, nosotros hoy en día, pues sí, nos lavamos las manos antes de comer, oiga, porque hay muchos microbios, muchas bacterias, te enfermas del estómago, ¿no? Sí, te da infección estomacal, ¿no? Pero bueno, ahí es una costumbre que se lavaban las manos hasta los codos, ¿sí? Y bueno, pues le preguntan a Jesús que por qué sus discípulos no hacen esa costumbre de lavarse las manos hasta los codos, ¿no? ¿Sí? Y dice, los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse las manos, o sea, ya es una costumbre, ¿no? No tanto porque es... en ese entonces no había jabón, nada más con pura agua. Se quitaban la suciedad con pura agua, ¿no? De hecho, pues mucha gente se enfermaba, sí, porque pues, los microbios han existido siempre, ¿no? No crean que son modernos, ¿no? Siempre han existido, ¿no? Y mucha gente se enfermaba del estómago y se moría, ¿no? Porque no había medicamentos para curar ese tipo de enfermedades en ese entonces. Dice aquí que cuando llegan del mercado no comen sin haberse primero lavado las manos, hacer todas las costumbres y tradiciones y muchas otras cosas más, ¿no? Que lavaban los platos y las ollas y las garras. Pues sí, ¿no? Porque hoy en día pues también las lavamos, ¿no? No tanto porque haya quedado residuos de la comida anterior, sino porque se echa a perder la comida anterior dentro de los recipientes y pues, son microbios y te enfermas, ¿no? Pero fíjense cómo lo hacían ellos por costumbre, no lo hacían por conocimiento del hecho o de la situación, sino eran costumbres y tradiciones que ellos manejaban, ¿no? ¿Sí? De hecho, bueno, pues ellos mismos se lavaban como diciendo, me lavo las manos, como Pilato, ¿no? Que se lavó las manos, ¿no? Yo me lavo las manos, ¿no? Yo no tengo nada que ver con la muerte de este judío, ¿no? Que ustedes me lo han traído, yo solamente estoy administrando su voluntad, ¿no? De que sea un reo de muerte. De hecho, Pilato dijo, en esta época de su Pascua, que celebran ustedes, les voy a liberar a un reo, ¿sí? ¿A quién quieren que liberen? Y todos pidieron al asesino Barrabás, ¿sí? Acuérdense que el nombre de Barrabás es un apodo, en realidad su nombre era Jesús Barrabás, ¿sí? Yeshua Barrabás, ¿no? Bien, pero es otro asunto, después platicamos de eso. Y Pilato pues se lavó las manos, como dice, yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con... Pero son actos, ¿sí? No son exactamente el hecho de que te lavas las manos porque traes microbios en las manos y vas a comer, ¿no? Puedes enfermar. Pero bueno, seguimos adelante. Después dice que, entonces, dense cuenta que las tradiciones y las costumbres no están muy acordes a las cosas de Dios, ¿eh? Ah, no, sí. Sí, ¿no? Dice por ahí uno que hace una cosa muchas veces, o sea, una tontería, es una palabra más grotesca, ¿no? O una estupidez muchas veces se vuelve costumbre, se vuelve tradición dentro de la iglesia. Sí, una cosa repetida muchas veces se vuelve tradición. Después añadió, de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar sus tradiciones. Dice Jesucristo, son muy hábiles. ¿Sí? Les dice a los fariseos y los escribas, ¿no? Son ¿Por qué? Porque de alguna manera así manipulaban y dominaban a la gente, meterles miedo, ¿no? Sí. En vez de que les dijeran y qué es lo que tenían que hacer. Recuerden que Dios no necesita de nosotros necesitamos de Dios. El mandamiento que debemos de llevar a cabo es de conocer, amar y servir a Dios. Servir a Dios es que hagamos las cosas como Él nos ha dicho que las hagamos para vivir bien aquí en este planeta, el tiempo que Dios dice que tenemos que vivir, y para poder vivir eternamente con Él después de aquí.
aunque nosotros hablamos de que nos dormimos en la esperanza de la resurrección. ¿Cómo va a ser la resurrección? No se sabe. No se sabe, porque no vas a resucitar aquí y vas a volver a tener las mismas cosas que tenías, los mismos hijos, los mismos papás, la misma esposa, esposo. No, no sabemos. Acuérdense que Jesús le dijo en una ocasión, en una explicación, cuando le preguntaron, cuando esa mujer se casó con los 7 hermanos y todos murieron, ¿con quién iba a resucitar? Y dijo Jesús, cuando resuciten, eso ya no existe. ¿Sí? Esto ahorita aquí existe, y con la resurrección ya no existe eso. Entonces, ¿cómo va a ser la resurrección? No lo sabemos, hermanos. Son claves muy importantes que debemos de atender, tener y contener en nuestro conocimiento, para que no caigamos en el error de estar inventando, ¿no? Ya dejen a los productores, a los cineastas, a los escritores, a los productores, a todos ellos, déjenlos que hagan y deshagan comedias, teleseries, películas, obras de teatro, para inventar cosas, para entretenernos, pero en realidad no sabemos cómo va a ser la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. ¿Sí? ¿Se acuerdan de el acto de fe o la oración de fe que tenemos? Bueno, ese es otro asunto. Ustedes son muy hábiles para violar el mandamiento de Dios, dice, y conservar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre morirá. Fíjense, está hablando del 4º mandamiento, ¿sí? Que hay que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ayudarlos, protegerlos, acompañarlos, estar siempre con ellos, convivir con ellos. Ay, no, sáquense. ¿No? Crecen, se ponen a trabajar, ¿sí? O estudian, ¿sí? Se casan y se van de la casa. ¿A poco no? Lejos. Entre más lejos de los papás, mejor. Así yo me lavo las manos, ¿sí? Y yo ya no me preocupo por ellos. Que se preocupe otro de mis hermanos, ¿sí? A veces es el mayor, a veces es el de en medio, a veces el más chavo, ¿eh? Más chico, ¿no? El benjamino, dicen, ¿no? Tú ahí, ¿no? Y se van lejos, entre más lejos mejor, ¿sí? Casa dos, es casa de dos, y se van. Uno aquí en México, uno se van a Estados Unidos, y no se van a Europa a vivir, ¿no? Y ya nada más, pues hablan por teléfono, ¿no? ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás, mamá? ¿Sí? Ahí te mando un dinerito, ¿no? ¿Sí? Para que te ayudes, ¿no? Sí, pero no saben si les duele la panza, si les duele la uña enterrada, ¿verdad? Si tienen calentura, no saben, ¿verdad? Si el vecino los está maltratando, ¿verdad? No saben si se accidentaron, se cayeron de la escalera, no saben nada, ¿no? Y los papás, para no preocupar a los hijos, nunca les dicen nada. ¿Cómo estás, mamá? Bien. ¿Cómo estás, papá? Bien. Sí, no, ya saben, ¿no? Pues no, hermanos, honrar a tu padre y a tu madre no es que tú nada más les mandes ahí un dinerito cada mes, cada 15 días. Es estarlos cuidando, estarlos acompañando, estarlos atendiendo, ofreciéndoles parte de tu vida a ellos, porque ellos ofrecieron parte de su vida contigo. Y muchas, ya ves como hoy en día te dicen, pues yo no les pedí nacer, yo no los pedí venir al mundo. Son las películas de hoy en día de muchos hijos, ¿verdad? Hay hijos de su consideración inadecuada, ¿verdad? Y bueno, pues aquí lo está mencionando, porque también nos menciona que según muchos aquí, dice, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ¿no? Porque en aquel entonces muchos decían, ay, yo te iba a ayudar, pero mira, este dinero pues es para el templo, entonces no te lo puedo dar a ti, papá y mamá, ¿no? Se lo tengo que llevar al templo, ¿no? Ay, no, esta ofrenda pues te la iba yo a traer a ti, pues no tienes que comer, pero es para Dios, es para el templo, ¿no? Y entonces se lavan las manos diciendo que todas las cosas son de Dios y no para ayudar al prójimo. Y acuérdense que pues el Señor nos dijo muy claramente, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, y pues tu prójimo son tus hermanos, tus familiares principalmente, ¿verdad? O todo aquel que se te atraviese en el camino. Eso es lo que tenemos que hacer. Y dice Jesús, así anulan la palabra de Dios con esta tradición que se han transmitido de padres a hijos. Y hacen muchas cosas semejantes a ellas. ¿Se acuerdan que pues habían inventado las indulgencias, la indulgencia plenaria? La iglesia, nuestra iglesia nos dice, no, te voy a dar la indulgencia plenaria, ¿no? Que quiere dar a entender que si tú te mueres con esta indulgencia, vas directo al cielo sin pasar por ningún otro lugar. Te salvas. Ahora resulta, ¿no? Lo que nos va a salvar y quien nos va a salvar es Dios. Y lo que te va a salvar son las obras que hayas hecho. Acuérdate que una fe sin obras es una fe muerta, así lo dice la carta de Santiago capítulo 2. ¿Sí? Tu fe te ha salvado, vete
¿verdad? Y no vuelvas a pecar, le dijo a la mujer adúltera nuestro Señor Jesucristo cuando la llevaron para que la juzgara nuestro Señor, ¿no? Sí. Y así infinidad de ocasiones nos dice nuestro Señor Jesucristo qué es lo que tenemos que hacer. Por eso nos dejó su doctrina, que es la forma de cómo cumplir con la palabra de Dios. Eso es la doctrina de Cristo, el formato de cómo cumplir con la palabra de Dios. ¿Saben ustedes eso, verdad? Que la doctrina de Cristo es el formato de cómo cumplir con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, bueno, pues nos ha dicho esto, como honrarás a tu padre y a tu madre, como muchas otras cosas, como no mentir, no levantar falsos, no robar, no matar. Pues imagínate, ¿no? Sí, el suicidio es estás matando tu vida. Por eso Dios no le permitió a Judas Iscariote que cumpliera con su suicidio. Sí, no, porque Judas Iscariote no murió ahorcado. Nos dice Lucas que se rompió la rama y del fregadazo que cayó en el barranco, del fregado se mató, pero no alcanzó a ahorcarse. O sea que fue un accidente, ¿sí? En la forma que murió, se quiso ahorcar, pero Dios no le permitió, porque si se hubiera ahorcado, está cometiendo pecado, ¿no? Está cometiendo una transgresión, una ausencia del conocimiento de las cosas de Dios. Acuérdate que pecado es ausencia de Dios en tu vida. Todo lo que haces que está pues mal, porque no está conforme a lo que Dios te ha dicho, como lo que te acabo de mencionar, como mentir, como levantar falsos, como robar, como matar, como no honrar a tu padre y a tu madre. Todo eso es pecado, ¿no? Es ausencia de Dios, ¿no? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿A poco amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Amas a Dios más que tu dinero? ¿Más que tu trabajo? ¿Amas a Dios más que a tu familia? ¿Más que a tus hijos? ¿Más que a tus padres? ¿Amas a Dios más que a todas las pasiones, a todas los gustos de tus sentidos? ¿Amas a Dios más que eso? Sí. Y esa es una de las cosas que pues debemos de situarnos, ¿no? Pensarla y tenerla en nosotros en nuestra mente, ¿no? ¿Amas a Dios más que todo esto? Sí. Y desafortunadamente, bueno, pues estamos viviendo hoy en día una situación muy crítica en todo el mundo, ¿no? Y los que tienen conocimiento de todo esto, pues se dan cuenta que hay gobiernos dictatoriales, ¿sí? Hay gobiernos opresores, hay gobiernos que siguen tratando de destruir a la humanidad y vivir ellos en la riqueza, en la opulencia, en el poder, ¿sí? Y cuando se mueren es cuando se dan cuenta de que pues todo lo que hicieron, ¿verdad?, en contra de el prójimo, en contra de la humanidad, los lleva a la destrucción, ¿sí? Y bueno, pues solamente Dios sabe, ¿sí? Nosotros nada más nos ha dado indicaciones que vamos a llegar a un lugar semejante al infierno, ¿no? Acuérdense que el infierno fue creado para el demonio y sus ángeles, no fue creado para nosotros. Pero sí se nos va explicando de que todos aquellos que hacen lo imposible por dañar al prójimo, pues cuando se van de aquí van a recibir algo semejante. ¿Sí? Nada más que nos menciona doctrinalmente en nuestra institución, nuestra iglesia, te vas a ir al infierno, ¿no? Pues es un infierno muy, muy raro, muy especial exactamente para nosotros, ¿no? Pero no está hablando del infierno del demonio, ¿no? Y sus ángeles, ¿no? Y si es así, bueno, pues solo Dios sabe, ¿no? Nosotros en realidad estamos muy lejos de comprender muchas cosas, porque hay muchas cosas que todavía no podemos comprender, ¿sí? Los designios de nuestro Padre Dios. Muy difícil. Bueno, hermanos, espero que esta lectura que acabamos de escuchar, que nos está hablando exactamente de que pues no tengamos costumbres y tradiciones, ¿sí?, que se han inventado hoy en día y que se han tenido y que están basadas, ¿no? Mucha gente habla de que el Antiguo Testamento y que la Torá y que el Levítico y que el libro de Deuteronomio y que nos indica esto y aquello y que lo tenemos que hacer así. Y yo quiero recordarles a ustedes que nosotros que seguimos a Cristo, no es que estemos echando a un lado el Antiguo Testamento, sino que pues si no podemos con el Nuevo Testamento, no podemos con la doctrina de Cristo, mucho menos vamos a poder con las leyes que eran aplicables al pueblo judío, a nuestros hermanos mayores, ¿sí?, que se les aplicaba a ellos de una manera muy estricta, ¿no?, que cumplieran, ¿sí?, y todos los mandatos habidos y por haber en el Antiguo Testamento. Y el Señor hoy en día, nuestro Señor Jesucristo,
pues nos menciona muy claramente, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y la iglesia somos nosotros, y la fe de la iglesia son las obras que tenemos, porque una fe sin obras es una fe muerta, es lo que decimos, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, tú que vives y reinas, así le decimos a nuestro Señor, ¿sí? Y Jesús muy claramente dijo, les dejo un nuevo mandamiento, les acabo de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ahí te lo dejo, hermano. Deja a un lado las tradiciones y costumbres. Ponte a trabajar de una forma espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer. Que Dios te bendiga.